El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Espacio Electoral, este programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que cada lunes y cada martes les traemos por el 106.9 FM de Radio Universidad, así como por las diferentes plataformas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto estar con ustedes esta tarde, y conmigo se encuentra Norma Yadira Lozano Fernández, quien es presidenta del Comité Estatal de Participación Ciudadana y del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción. Y ella viene a hablar con nosotros sobre este gran tema que es participación ciudadana. Muy buenas tardes, Norma. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rolando. Muy agradecidos con el Instituto Estatal Electoral por la suma de esfuerzos a través de medios de comunicación y otros canales en donde tanto el CPC del Sistema Anticorrupción como el Instituto Estatal Electoral hemos tomado la responsabilidad de promover y de incentivar la participación ciudadana a través de los diferentes espacios sociales o políticos que se han abierto. Creo que eso es un avance en el estado de Chihuahua, y que celebrar estos vínculos y estos acercamientos entre instituciones seguramente que va a traer una ciudadanía más activa y más comprometida. Y pues bueno, para empezar, para que nos comente, para que nos informe qué es lo que hace el Comité Estatal de Participación Ciudadana, desde cuándo se formó, cuáles son sus actividades. Mira, el Comité Estatal de Participación Ciudadana aquí en Chihuahua quedó nombrado, constituido el 2 de marzo del 2018. Somos 5 ciudadanos que nos regimos bajo la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, y que esta ley en el marco federal pues atiende a lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción en los términos de la Ley General del Sistema Anticorrupción. Hace algunos años, sociedad civil, empresarios, académicos empezaron a tratar el tema de la corrupción no como un tema de simple mordida o soborno, sino como un tema de combate estructural. Entonces, a partir de ahí surge la iniciativa de dar forma al Sistema Nacional Anticorrupción y con ello a los sistemas locales en cada estado. Nosotros somos 5 ciudadanos que fuimos elegidos por una comisión ciudadana que fue nombrada por el Congreso, es decir, este es un asunto de ciudadanos involucrados en el tema del combate a la corrupción, ¿sí? En este proceso de selección, a los primeros 5 ciudadanos nos dieron salida escalonada, nos dieron nombramientos de 1 año, 2, 3, 4, 5 años. Y bueno, quien le toca estar en su último periodo le toca presidir tanto el Comité Estatal de Participación Ciudadana, o conocido por muchos como CPC. En nuestras páginas de Facebook nos encuentran como CPC Chihuahua. Y nos toca también presidir el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Quién es este Comité Coordinador? Pues son las cabezas estatales que tienen que ver con la temática de atención en el combate a la corrupción. El Auditor Superior del Estado, la Fiscal Anticorrupción, la Secretaria de la Función Pública, el Consejero Presidente del ICHITAIP, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Entonces se puede identificar claramente que está el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, y el Judicial, que son a quienes les compete el tema de atención al combate a la corrupción. ¿Qué otra cuestión novedosa tiene? Que bueno, está presidido por un ciudadano, ¿sí? Y entonces aquí viene la responsabilidad de coordinar, de articular y de vincular estos órganos, estas dependencias, pero además de generar el acercamiento entre gobierno y sociedad. Ese es el gran reto que tenemos nosotros como CPC, establecer mecanismos de política pública, de programas que permitan el combate a la corrupción. Eso te lo puedo dar como en un marco general de quiénes somos y qué hacemos. Compartirte que ahorita estamos, este es el 2º año de inicio del sistema aquí en el estado, y nuestra agenda está situada bajo 3 ámbitos. Uno tiene que ver el ámbito legislativo, que es todas las reformas que nos hacen falta
para tener el sistema estatal completo operando, la parte de coordinación entre los órganos, y aquí tendremos que ver el tema de la política estatal anticorrupción, y la parte de vinculación, todo lo que tenga que ver con procesos de denuncia, de seguimiento a los casos de corrupción desde la ciudadanía, con cuestiones de políticas de mejora. Hoy por la mañana estuvimos en la instalación del Consejo de Mejora Regulatoria en el Estado, que tiene que ver sin duda en resultados. Su quehacer van a tener que ser resultados en beneficio de la sociedad, de la ciudadanía, de todos, ¿sí? Simplificación de trámites, normas claras, procedimientos más rápidos y ágiles. Entonces, esa es la parte de vinculación del CPC dentro del sistema. Pues bueno, desde hace poco más de un año que tenemos la ley de participación ciudadana, pues y está sobre la mesa la participación ciudadana de la ciudadanía chihuahuense. ¿Por qué participar? ¿Por qué involucrarnos como ciudadanos, como ciudadanas en el quehacer político y en el quehacer social de nuestro estado? Mira, a mí yo celebro mucho el que se haya publicado la Ley de Participación Ciudadana. Esta iniciativa tiene 14 años que se empieza a gestar y que la ciudadanía, la sociedad civil, pues empieza a poner el tema en la mesa. Me tocó a mí, yo soy de Ciudad Juárez, allá radico, y bueno, aquí vengo a hacer oficios del sistema, pero me tocó participar en estos temas de Ciudad Juárez al inicio, donde sociedad civil decía, tenemos que abrir los espacios que nos permitan a poner de manifiesto a la autoridad que no estamos de acuerdo con algunas tomas de decisiones. Fue muy difícil, recuerdo yo aquellas primeras mesas de diálogo, de trabajo, de integración, una iniciativa de recolección de firmas para poder llevarlo al Poder Legislativo, porque los canales estaban dados para que no participáramos y para que no nos organizáramos. Entonces, encontrar un punto de unión entre los ciudadanos y decir, la esfera de lo público es nuestro, no es únicamente de quien ejerce la cuestión política o gubernamental. Fue la fuerza de la Ley de Participación Ciudadana. Yo siempre he dicho que los grandes cambios de participación ciudadana no se dan fáciles y no se dan en corto tiempo. El tema de la credencialización en México, ustedes como institutos, si hacemos historia, tampoco fue un tema que se resolviera en un corto tiempo, que llevó años, que llevó compromisos y que llevó luchas de muchos liderazgos sociales. Entonces, ¿por qué hay que hacerlo? Pues porque el ejercicio de lo público es eso, público, no es un asunto privado de grupos o de particulares. Y porque la toma de decisiones en la función pública debe de responder a una agenda del bien común, no a una agenda de particulares. Y entonces, en la medida en que tomemos estos espacios y en que vinculemos a la sociedad, ahora sí que volviendo al tema del combate a la corrupción, podemos nosotros generar una brecha menor de un mal uso de recursos, de un ejercicio del poder desde el interés grupal o personal. Y bueno, yo creo que Chihuahua, a pesar de ser un estado con mucha participación cívica, ciudadana, también somos un estado que ha sufrido las consecuencias de la corrupción. Y cuando tenemos un marco tan cerrado que no nos permite pues el ejercicio de un plebiscito, de un referéndum, de una participación en un presupuesto, pues hemos visto las condiciones en las que están. Uno de los espacios que tenemos es el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, que también aquí es un avance, son 6 miembros del sector gubernamental sentados junto a 7 ciudadanos en la toma de decisiones de cuestiones de la agenda pública. Que hay muchas cosas por hacer aún, sí, que hay muchos lineamientos que trabajar todavía, sí, que necesitamos definir reglamentos, sí. Estamos empezando una nueva fase de participación ciudadana abierta, con marcos legales que nos permitan incidir realmente en la toma de decisiones de gobierno.
y está por integrarse este consejo consultivo. ¿Qué es lo que se requiere o qué perfiles son los que se requieren para integrar este consejo? Nosotros estamos haciendo una invitación. El CPC, a pesar de que su naturaleza es el tema del combate a la corrupción, en este esquema de integrar el Consejo Consultivo nos fue mandatado seleccionar a los 7 ciudadanos habitantes del estado de Chihuahua que participen dentro del Consejo y a sus suplentes. La ley y el reglamento, ¿qué es lo que piden? Bueno, que sea gente de probada experiencia en temas de liderazgo social o político, ¿sí? De trascendencia. Que sea gente honoraria, que dedique tiempo necesario para poder construir esta brecha que aún nos falta para incentivar la participación, y que sea gente además que tenga la capacidad de vincularse con su zona, con su ciudad, para poder socializar lo que la ley establece y el reglamento. Nos hablaba de que la participación ciudadana pues es una herramienta para el combate a la corrupción, pero también es un instrumento o son instrumentos que se pueden utilizar para muchos ámbitos de la vida, tanto política como social. ¿Cuáles serían los beneficios de la participación ciudadana? Son muchos, ¿verdad? Pero digamos algunos. Tenemos que partir de que la participación ciudadana es un derecho y un deber, ¿sí? Es un derecho que tenemos, ¿sí? Para poderlo ejercer, y es un deber porque en la medida en que se nos convoca, se nos invita, pues hay que responder a ello, ¿sí? Yo les daba un ejemplo hace unos días en alguna socialización que hacíamos de la convocatoria, y les decía el tema de los presupuestos participativos. ¿Por qué? Pues porque ahorita vamos a empezar a ver los presupuestos en los municipios, ¿sí? La ley nos dice que un porcentaje de los presupuestos de los ayuntamientos deberán consultarse en su inversión con la ciudadanía. Entonces, establecer los mecanismos para ver en qué se invierte ese recurso es una gran responsabilidad que tendrá que trazarse, pero es ahí donde está el compromiso del ciudadano de decir, quiero que esto se gaste en esto, o me parece que lo prioritario es esto. Y pensado más allá desde mi bienestar en mi área, en mi comunidad o en mi cuadra, sino en el bien común, en el bien mayor, pues, de quienes convivimos en una sociedad. Ese es un ejemplo muy claro de participación ciudadana. El otro tema lo tenemos muy vigente, que es el tema de los plebiscitos, donde ciudadanos dijeron, a ver, sí queremos el alumbrado, pero no lo queremos así, ¿verdad? Y recurre al instituto para interponer un recurso de plebiscito, que es un recurso de participación política que tenemos. Entonces, y de esta manera poder decir, queremos el ejercicio, pero de manera diferente, ¿sí? Sí quiero el alumbrado, pero quisiéramos que nuestras autoridades replantearan las formas técnicas, los esquemas financieros, y que podamos de esta manera ser más responsables con la función de lo público, pues, de los bienes públicos. Entonces, esa es otra de las expresiones de participación, donde, bueno, pues hay que ir y votar y ser parte de esta consulta ciudadana. Sabemos también, de acuerdo a la ley, si no se cumple con un porcentaje de participación, no es vinculante el resultado. Entonces, que los esfuerzos que se hagan a través de instituciones, como en este caso el Instituto Estatal Electoral, pues sean esfuerzos que valgan la pena, porque la ciudadanía responda y atienda a estas consultas. Entonces, no basta nada más decir, ya voté, y entonces ellos que resuelvan, por eso les di mi voto, ¿sí? Sino cómo tomamos parte activa de la toma de decisiones en función de lo que la misma ley nos está abriendo estos espacios, ¿sí? ¿Y qué papel juega la diversidad aquí en la participación ciudadana? Pues la diversidad cultural, la diversidad étnica, la diversidad política. ¿La participación política es para todas las personas? Debe de ser para todas las personas. Debemos de abrir todo pues esta gama, pues, de ciudadanía que tenemos. Cuando decimos ciudadanía, no nos referimos únicamente a los varones o únicamente a las personas con ciertas condiciones. O sea, cuando decimos ciudadanía nos referimos a todo aquel, ¿verdad?, que tiene su mayoría de edad, que tiene los espacios de participación, que goza de sus derechos. El Consejo Consultivo en lo particular está marcado ciertas condiciones de equidad,
Y bueno, en función de esto serán elegidos estas 7 personas que participen en el Consejo Consultivo. Y aquí lo importante, digo, sí ver esta cuestión de hombre-mujer, pero hay que ver también la cuestión de participación de jóvenes, hay que ver la cuestión de participación de personas con alguna discapacidad. O sea, mientras más integrado, más voces tengamos, creo que podemos hacer espacios más equitativos de una sociedad. Entonces, son que si bien no son requisitos dentro del reglamento, de la ley para conformar el Consejo Consultivo, sí quienes tenemos ahorita esta responsabilidad de seleccionar a estos ciudadanos, pues tendremos que valorarlo, ¿sí? Para poder tener un consejo un poco más equilibrado con diferentes voces y que a la hora de tomar decisiones, pues pueda haber ahora sí que un matiz diferenciado, ¿verdad?, de toma de decisiones. Y el consejo, ¿cuál sería el consejo para las personas de a pie, digamos, que no entendemos tal vez tanto de términos muy elevados, ¿no? Para usar la participación ciudadana, ¿cuál sería el consejo para hacer uso bien de los espacios? Yo creo que mucha gente, bastante gente en el estado, ha tenido acciones de construcción social, cívica, en micro o en lo macro, ¿sí? Lo que pasa es que muchos lo hacen de manera tan cotidiana y tan ordinaria que luego no logran visualizar el aporte que esto tiene. Pienso en la gente que trabaja, por ejemplo, en los grupos comunitarios o en los comités vecinales en las colonias, que se organizan y que buscan y gestionan la introducción de agua potable en su colonia, ¿sí? Ese es un espacio. Sin embargo, bueno, pues no estaba como visualizado como la participación ciudadana. Sin embargo, cuando vemos a estas personas, vemos que es gente con una capacidad de comunicación, con una capacidad de convocatoria, de liderazgo, que otra gente no la tiene. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos tener experiencia probada. Nosotros les decimos en la convocatoria, ¿cómo comprueban la experiencia? A veces esta gente, cuando ve la nota de la introducción del agua en su colonia, guarda el recorte. Y la muestran muy orgullosos, ¿verdad? Cuando llega alguien más, fíjese que yo estuve y te muestra el recorte, ¿verdad? Esa es una comprobatoria de la labor de participación social, ¿verdad?, cívica que ha tenido la persona. Y eso es lo que hay que mostrar y eso es lo que hay que decir. Sabemos que falta socializar más la ley, que hay que conocerla, que hay que estudiarla. Reconocemos el trabajo que el instituto ha hecho en tema de los cursos en línea, de los cursos presenciales, de las pláticas. El CPC se ha sumado también a esta estrategia en diferentes ciudades, donde mostramos, ¿verdad? Vamos desmenuzando un poco la ley y en qué consiste estas figuras de participación política o social. Y entonces ahí, esa es otra manera de mostrarle a la gente, de poder llegar a la gente, que hay caminos en los cuales puede participar y cuáles son estas formas. Me parece que las instituciones ahí tenemos un reto muy fuerte, que es poder bajar en términos muy comunes y cotidianos lo que allí viene. El CPC ha desarrollado una agenda de capacitación en Ciudad Juárez y en Chihuahua, a la ciudadanía, a la gente de las colonias, donde se les dice, oigan, fíjense que está esta ley, que hay estas figuras y fíjense que los presupuestos participativos y que funcionan así y esto. Se dio una plática en alianza con el instituto, y curiosamente ahora cuando volvemos con la ciudadanía en las colonias dicen, pues es que yo no sabía que esto se podía hacer. Yo no sabía que nosotros podíamos pedir, ¿verdad?, ver el plan municipal y saber si mi calle se debe pavimentar o no, o cómo resuelvo el tema del transporte público. Entonces, ese es el reto que tenemos. Llevar y acercar el instrumento de manera cotidiana y ordinaria para que la gente lo pueda ver como parte de su vida, de su gestión y de su crecimiento. Y en ese sentido, ¿ahorita tienen ustedes algunas actividades para socializar la ley?
Así es. Sí, yo te comentaba que tenemos una agenda como CPC que está trabajando en Juárez y en Chihuahua, que estamos invitando a estudiantes de universidades del nivel licenciatura y maestría, pero también a gente de las colonias para que participe de estas sesiones. Son sesiones semanales, son en diferentes sedes. Y quien ha colaborado también con nosotros en esta estrategia ha sido Plan Estratégico de Juárez, socializando figuras como la de la Contraloría Social, como la del Cabildo Abierto. La próxima semana estaremos trabajando con Secretaría de la Función Pública el tema de los testigos sociales. Entonces, ese es el sentido, ir conociendo. Partimos primero de la presentación de qué es la ley y qué tiene, y luego ya vámonos con cada una de las figuras en lo particular. Esa es la primera fase, que tiene que ver con el conocimiento y la formación. Y posteriormente tendremos que dar seguimiento a estas experiencias, sobre todo en las colonias, ¿sí? Los estudiantes es parte de su bagaje académico que seguramente utilizarán en su desarrollo profesional, pero con las colonias nosotros estamos convencidos que esto es la siembra del capital social y de construcción de ciudadanía que va a transformar la dinámica de la participación en el Estado. Entonces creemos que esta agenda de capacitación se tiene que mantener porque, bueno, está esta generación y tendrá que venir otra y otra, pero a estos a los que ya llegamos, ¿verdad?, pues hay que darles un acompañamiento de una participación activa, que ellos vivan la experiencia de un cabildo abierto, que ellos vivan la experiencia de una Contraloría Social del parque que tienen en su colonia, que ellos pidan ser parte del diseño del presupuesto participativo en su municipio. Esperamos nosotros que, la ley acaba de promulgarse el año pasado, pero si duró 14 años en poderse diseñar y publicar, pues yo esperaría que en 5 años podamos tener una ciudadanía totalmente activa en temas de la agenda pública. Y pues próximamente vamos a enfrentar una prueba de fuego, y digo vamos a enfrentar porque tanto instituciones como ciudadanía vamos a enfrentar esta prueba de fuego que son los plebiscitos, ¿no? Tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua. ¿Qué se debe hacer para motivar esta participación de la gente, ¿no? Que esté consciente la población de que su opinión va a ser vinculatoria, ¿no? De que va a poder hacer un cambio. ¿Qué se debe de hacer bajo la experiencia de ustedes para lograr una mayor participación? Mira, lo primero que debemos de hacer es promover la información. Una sociedad que no esté informada no puede decidir. Y creo que debemos de ser muy responsables en la información que se divulga. Cuidar desde los gobiernos y desde las entidades o las instituciones que están promoviendo el plebiscito, que la información sea objetiva, que seamos claros, ¿sí? La gente luego de pronto entra en una duda sobre si participo o no participo, o mejor no participo, porque luego se da, como en las campañas políticas, las guerras, ¿no? Uh-huh. Y entonces pareciera que es un diálogo de dos, donde a los ciudadanos nos toman como el juez sin información, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que hay quienes participan en esas condiciones y hay quienes dicen, mejor me hago a un lado y no tomo parte activa, porque no estoy entendiendo, porque no me está llegando la información que me debe llegar. Entonces me parece que lo primero que debemos de hacer es acercarnos, conocer de qué se trata, y ahora sí cada uno tendrá la historia de su versión y de la visión de las cosas. Nosotros como ciudadanos acercarnos a estos espacios, escuchar ambas partes y formar un criterio. Qué valioso sería que se organizaran charlas, diálogos, procesos de análisis, donde cada uno podamos salir de ellas con una toma de decisiones, y entonces a partir de ahí yo decido participar en el plebiscito a favor o en contra del proyecto, pero totalmente informado de lo que se me está pidiendo y consultando, ¿sí? Por eso a mí me parece que aquí el primer paso es informar, el segundo paso es incentivar el diálogo y el conocimiento, la reflexión, y el tercer paso es participar, ¿sí? Tener que nosotros seamos pues historia y decir
En Chihuahua se vivió la primer consulta en las 2 ciudades de mayor densidad poblacional. Fue sobre este tema y los resultados de participación fueron estos. Creo que eso sería, para quienes estudiamos o hacemos estudios de política, ¿verdad?, sería una muy buena experiencia para indagar, para documentar y para referir en el país. Pero eso implica compromiso de muchos actores. ¿Incluyendo la ciudadanía? Incluyendo los mismos ciudadanos, así es. Que son los principales. Yo creo que aquí eso es lo que tenemos que recalcar, ¿verdad? La responsabilidad primaria es del ciudadano. El ciudadano que decida, el ciudadano que se comprometa y el ciudadano que busque una mejor condición de vida. Nosotros muchas de las veces queremos que los órganos, las autoridades, las entidades nos resuelvan las cosas. Y no, el árbol de afuera se está secando porque yo no salí, le eché una cubeta con agua, no porque Parques y Jardines no vino a regarlo. Entonces, tomar esa, pues ahora sí, liderazgo de nuestro desarrollo social, de nuestro desarrollo político, nos compete a nosotros los ciudadanos. Y tenemos ahorita los canales para hacerlo, entonces hay que aprovecharlos. Así es. ¿Y cómo podemos contactar al Comité Estatal de Participación Ciudadana si tenemos más dudas sobre la ley y sobre todo lo que realizan ustedes? Bueno, nosotros tenemos una página de Facebook que la vemos, ahora sí que los 5 miembros integrantes del CPC, que es CPC Chihuahua. A través de nuestra página pueden dejarnos mensaje, acercarse con nosotros, o bien están las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en calle Séptima y Aldama, en el edificio de los Espejos. Para la gente que vive en Chihuahua, ahí están las oficinas del Sistema Estatal Anticorrupción, que son de la Secretaría Ejecutiva, que de alguna manera pues es quien vincula a todos estos órganos que tienen que ver con el sistema. Pues bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Espacio Electoral y esperemos contar con su presencia en futuras emisiones, porque pues bueno, la participación ciudadana apenas empieza a aplicarse la ley y esperemos que después de estos plebiscitos vengan muchos más y participemos todas y todos los chihuahuenses. Claro que sí, nosotros con muchísimo gusto, ojalá y que en unos meses podamos venir y platicarles resultados de estas capacitaciones y socializaciones de la ley, traerles algún invitado que comparta las experiencias y conocer desde la ciudadanía. ¿Quiénes son los integrantes del Consejo Consultivo, no? Claro que sí, creo que hay muchos temas todavía para seguir conversando y compartiendo, y nosotros con todo gusto. Pues muchas gracias. Gracias. Y esto es todo por hoy en Espacio Electoral. Hasta la próxima. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.